Buen día para todos. ¿Qué les parece si les enseño a hacer un desayuno súper divertido y navideño? Un muñeco de nieve con huevo. Será tan fácil y rápido que hasta los niños podrán ayudar. Por cierto, yo soy Yaima Tavares y esto es Sabor y Estilo. Y ahora sí, manos a la obra. Mientras los huevos se cocinan, vamos a preparar los acompañantes de nuestro muñeco de nieve. Así cortaremos el pan y haremos diferentes formas con él. Si tú no tienes uno de esos cortadores que se usan, intenta este truco. Con 3 vasos de diferentes tamaños vamos a crear círculos de pan. Haremos 2 tiras de pan para luego hacerlos unos rollitos. Luego vamos a ir estirando las porciones de pan. Si no tienes un rodillo, puedes hacerlo con un vaso como lo estoy haciendo yo. Las tiras de pan las vamos a untar con mantequilla y ketchup. Las enrollamos para hacer unos deliciosos rollitos. Ahora con otro huevo batiremos para darle un toque dorado y crujiente a nuestro pan. En un sartén con un chorrito de aceite colocamos nuestros diseños de pan. Así poco a poco vamos dorándolos. A esta presión echaremos huevo en el centro, en el círculo, y le daremos el toque de color con acelga y ketchup. Seguro que ya te diste cuenta que a mí me encanta el ketchup. La verdad sí, me gusta mucho su sabor y la combinación de colores que podemos hacer con él. Y hablando de gustar, si te está gustando esta idea divertida de desayuno, no olvides tu like y también suscribirte al canal, porque gracias a ustedes poco a poco vamos creciendo. Llegó el momento más esperado. Con los huevos ya cocidos, haremos unos cortes para hacer la cabeza y el cuerpo del muñeco. Y luego lo uniremos con este palillito. Los ojos y botones serán de clavos de olor. Y la nariz la quería hacer de zanahoria por su color, pero como no tenía, usé esta nueva variante, un trocito de corteza de naranja. Para la boca solo haremos un cortecito con el mismo palillito y listo. Crearemos un sombrero con un trocito de huevo y una bufanda roja ¿con qué? Con ketchup. ¿Y qué me dices de este pequeño muñeco que parece que se está derritiendo? La selga dará frescura con su toque verde y las porciones de pan le darán detalles divertidos a nuestro muñeco de nieve. Y listo, nuestro desayuno navideño está listo para ser devorado. Con un rico chocolate caliente queda perfecto. ¿Qué les pareció? Dime qué otra idea puedo hacer para sorprender al niño de la casa. Que mira qué carita tiene con esta idea. Crear este muñeco de nieve fue súper divertido. Recuerda, solo pon tu imaginación a volar y vuélvete creativa. Con pequeños detalles como estos podemos hacer que cualquier comida sea especial, ideal para compartir en la familia en estas fiestas. Y ahora sí, se acabó. Hasta la próxima historia.